en sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Es la segunda estrofa de este himno que realmente Dios nos da su cobijo en todo momento. Por eso podemos contar con Él en todo momento para que pueda darnos esa paz y esa tranquilidad en nuestro ser. Vamos a seguir alabando esta tarde. Vamos a cantar el himno número 477. Himno 477. Paz, paz, cuán dulce paz. Quietud se difunde inundando mi ser, una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio y en el fondo del alma de estar tan segura que nadie quitarla podrá. Mientras miro los años pasar, paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Sin cesar yo medito en aquella ciudad, do el autor de la paz he de ver, y en aquel himno más dulce que habré de cantar, de su paz nada más ha de ser. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda seguir. Haz de Cristo tu amigo, pues fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz,
es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. La paz que el mundo busca, la paz que es imposible de encontrar para muchos, es que la podemos encontrar en nuestro Señor. Por eso buscar y se os dará, ¿no? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, dice su palabra. Solamente en nuestro Señor podemos encontrar la paz que Él nos quiere brindar, principalmente a los que han creído en Él, de que por Él somos justos, santos y perfectos. Vamos a seguir alabando esta tarde, vamos a cantar el himno número 110. Himno 110, en la cruz. Herido triste a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Venció a la muerte con poder, y el Padre le exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Vivir en Cristo me da paz, con Él habitaré. Ya suyo soy, y de hoy en más en la cruz, lo primero vi la luz. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Conmigo está el gran consolador. Por Él entrada tengo ya al Rey
en la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sí, hermanos, disculpen, me salté la línea, pero de todas formas Dios también nos permite alabar, poder estar en su presencia. Realmente Dios nos da la tarde también para escuchar la palabra y así también invitar a otros hermanos para que puedan recibir la palabra, para que puedan recibir esta palabra que solo Dios nos puede dar. También así mandamos saludos a los hermanos que van sintonizando mediante Facebook con la sigla de Misión Buenas Nuevas La Paz, y compartir, comentar, eso ayuda mucho para que se pueda difundir el Evangelio y de esa manera escuchen todo el mundo que nuestro Señor murió por nuestros pecados y nos ha dado la vida eterna. También así saludamos a los hermanos que sintonizan en Radio Jerusalén, la emisora que está a las 24 horas con nosotros, compartiendo y llevando la palabra y el Evangelio a todo lugar, a todo el mundo. Por eso, llevemos esta palabra y podamos compartir. Vamos a seguir alabando esta tarde. Vamos a cantar el himno número 444. Himno 444, comprado por sangre de Cristo. Comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, a Cristo le voy a cantar. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que veré
hermosura del Rey que me vino a salvar. Ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Sí, en Cristo tenemos esa paz, esa confianza, porque de Él sale todo lo bueno, la paciencia, el amor, la felicidad. Siempre conectados con el Evangelio podemos avanzar solamente por Jesucristo. Vamos a orar esta tarde, hermanos. Podemos inclinar nuestro rostro, por favor. Señor, gracias por este tiempo. Usted nos permite el estar aquí desde la mañana hasta la tarde, escuchando su palabra mediante los siervos, y que esta palabra pueda calar en lo más profundo de nuestro ser, mostrándonos que solamente en usted podemos tener la paz, la tranquilidad, Señor. Así, de esa manera, usted da el alimento constante para nuestro espíritu y crecer, y de esa manera poder servir con un corazón agradecido hacia usted, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que están aquí y quieren recibir esa palabra que el siervo puede transmitir, Señor, que es directamente de usted, Señor. Gracias, Señor, por la vida de Pastor Oxopar, Pastor Daniel. También cada uno puede transmitir así el Evangelio. Pastor Pablo Shin, Pastor Pablo, Pastor Andrés, Señor. Usted ha permitido grandes siervos aquí para Latinoamérica, y este tiempo también vendrá Pastor Emanuel compartiendo el Evangelio, Señor. Permítanos el invitar, el compartir, y que muchos puedan recibir su palabra, Señor. Entender en nuestros corazones que por su sangre hemos sido lavados, limpiados, santificados, justificados, Señor. Gracias, Señor, porque usted permite así este culto de la tarde, y también permita la sabiduría para cada uno de los hermanos, y entender que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, Señor. Podamos unirnos constantemente con su corazón, y que su sangre pueda fluir a través de nosotros, así transmitiendo el Evangelio, Señor. Gracias por esta tarde, se lo agradecemos en el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, hermanas, esta tarde también podemos tener agradecimiento hacia nuestro Señor, ¿no? Vamos a invitar a hermana Janet, la cual nos va a compartir su testimonio esta tarde. Puede pasar. Nuevamente, buenas tardes, hermanas, hermanos. ¿Oye? Sí. Buenas tardes, hermanas, hermanos. Nuevamente voy a hacer mi testimonio. Bueno, resulta de que yo todo este tiempo estoy agradecida a Dios por haberme demostrado su amor. Porque yo realmente todo este tiempo, aunque ustedes no lo crean, hermanos, yo siempre oro, todo el tiempo estoy día y noche orando, orando y orando. Y sé que la voluntad de Dios se hace realidad en todo momento. Veo que mis hijos están probándole, Dios lo está probando, Dios lo está atrayendo hacia Él. Y es hermoso, ¿no? Porque toda su palabra, todo su amor, que Él en algún momento, he leído la Biblia y me ha dado su promesa también. Él me ha dado su promesa, que mis hijos tendrán descendencia. Y Dios sabe por qué, cómo y en qué momento, ¿no? Yo no lo voy a decidir, ni ellos tampoco, Él es el único que sabe. Entonces, bueno, ahora le está trayendo Dios, bueno, en qué momento llegarán ellos a la iglesia, qué sé yo, no sé.
pero por otros lados está yendo, mi hijo está yendo a una iglesia mormona, pero él me dijo, quiero ir allí, quiero ir. Y bueno, por ahí le está trayendo Dios. A mi hija también le está llamando, mi hijo quiere llevarla a esa iglesia. Y bueno, de alguna manera Dios los está abriendo su corazón, su mente, ¿no? Y ya puede mi hija por lo menos decir, sí, mamá, es evidente, es Dios, me dice. Bien, entonces por ese lado muy bien. Y ahora, otra cosa, yo he orado muchas veces, no muchas veces, una sola vez he orado por la iglesia, porque sé que mi oración es, no sé, de alguna manera Dios me oye. Yo le digo a mi hijo, Dios me oye, me hace caso, no te hace caso, te oye, me dice. Ah, sí, tienes razón, Él me oye. Y realmente Dios me oye, porque he orado para que tengamos un lugar donde estar, que la iglesia tenga un lugar donde estar, que la iglesia no sea errante. Eso le pedí a Dios. ¿Hasta cuándo Dios va a ser nuestra iglesia, tu iglesia errante, por todas partes? Por todas partes está yendo y no tiene un lugar. Le oré eso, le pedí. Y bueno, y me perdí todo este tiempo. No tenía, económicamente estaba fregada, porque no tenía ni siquiera para mi pasaje para venir. Mi corazón estaba aquí queriendo estar aquí, pero no tenía ni un centavo para venir aquí. Tenía que hacerme alcanzar el dinero, era grave mi economía. Y entonces, Dios, bueno, no sé, o sea, habían estado ustedes haciendo muchas cosas, qué sé yo, no sé. Cuando de repente el anterior sábado, yo, día antes, ese mismo día, le dije a mi hijo, por favor, búscamelo de la iglesia, ¿dónde va a ser? Creo que va a ser en el Prado o en la iglesia Ciudad. Quiero ir, le dije. Tengo unos cuantos pesos, con eso voy a irle. Bien, me lo buscó y resulta de que había sido aquí. Y cuando vengo, ya habían estado con papeles de que tienen que comprar y bueno, ya es nuestro. Entonces mi felicidad ha sido tan grande que me sentí feliz, le agradecí a Dios realmente por todo eso, porque sé que Dios me ha oído de alguna manera, ¿no? Esa es mi oración. Realmente cuando le pido así cosas a Dios, Dios me las da, pero no tarda en dármelas, me las da rápido. Entonces yo, de esa manera, hermanos, estoy tan feliz y agradecida a Dios que tengamos este lugar. Cuando sea así como está, yo sé que en algún momento Dios también, para que yo tenga mi departamento, Dios me dijo cuando mi tía me tenía que dar un dinero, me dijo Él en la Biblia, porque yo a Él consulto, ¿no? O sea, cualquier cosa que yo quiera, consulto a Él consulto y digo, Dios mío, a ver, tú háblame, a través de la Biblia háblame, dime qué es lo que voy a hacer, por favor, no sé qué es lo que voy a hacer, no sé. Entonces Él me habló y me dijo, pide un poco y tendrás mucho. Evidentemente yo pedí poco a mi tía le pedí un dinero y realmente se hizo realidad mi departamento. Lo agarramos en anticrético, y luego de varios años, unos 2 años, ya lo compramos, pero así al contado, ¿no? Al contado. Y el dinero era poco, no era mucho, no era. Y ahora mi departamento se ha evaluado hartísimo, ¿no? Entonces, realmente es tan bello, tan hermoso, porque yo le pedí esa vez, día y noche oraba para que tenga el departamento. Oraba sin cesar, como decía la palabra, ora sin cesar y te oirá Dios. Y justo oré sin cesar y Dios me lo dio. A algunos pasos del lugar donde yo vivía, estaban a punto de sacarnos de ahí, nos estaban botando realmente de ahí. Y entonces yo oré tanto que Dios me lo dio, pues a los pocos pasos ya estaba, yo ya hice todo. Ya estaba, así de facilito se hizo, fácil, completamente fácil se hizo. Y por eso yo digo, si esto lo han hecho ya todo, y lo han hecho todo fácil, es porque Dios lo quiere, así lo quiere Dios, así está predestinado, ¿no? Entonces, por eso digo yo, si nosotros pedimos poco y tendremos mucho luego, esto va a ser hermoso, ¿no? Hermosísimo. Conformémonos con esto y agradecemos a Dios con todo el corazón.
agradecemos a Dios con todo el corazón y digamos gracias Dios por darnos un lugar que ya no sea errante la iglesia y que vivamos felices, ¿no? Compartiendo a los hermanos, trayendo más gente, haciendo de que mucha gente venga a la iglesia a oír la palabra de Dios, que su palabra es tan infinita, tan bella, ¿no? Entonces, así, ¿no? Entonces Dios me muestra muchas cosas grandes me ha mostrado. Y esas cosas son las más grandes que yo he podido ver. Y he querido realmente compartir con ustedes, hermanos. Me siento tan feliz, tan dichosa de esto, que no sé, ¿no? Mi alegría es mucha. Tenemos flores, tenemos todo. Y yo sé que a Dios también le gustan las flores, le encanta. Entonces ahí podemos hacer nuestro lugar de cultivo de flores, de hermosas, bellezas. Está todo bello, hermano. Realmente estamos muy felices, mi corazón está muy feliz, realmente, hermanos. Eso quería decirme. Muchas gracias, hermana Janet. Realmente Dios está trabajando, ¿no? Por eso podemos tener el agradecimiento en nuestro corazón. Vamos a invitar a hermana Angélica, la cual también nos va a compartir su testimonio esta tarde. Gracias. Buenas tardes, hermanos. Yo quiero agradecer, ¿no? Antes como que participaba nomás, ¿no? Los cultos y me quedaba sorprendido, digamos, a través de la palabra, pero Dios está como componiendo mi corazón también, ¿no? Armando nuevamente mi corazón con la palabra de Dios. Entonces, ya últimamente como Dios me da la gracia, ¿no? De poder orar antes de salir, de poder pedir que Dios hable a mi corazón realmente cómo voy a avanzar ese día así. Y justo, ¿no? Esta mañana también escuchando la palabra de Dios podía ver, ¿no? Cómo Satanás tentaba, ¿no? A Jesús. Dice, si verdaderamente eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Pero teniendo la palabra podemos como contrarrestar el deseo de Satanás. Sin la palabra nada vamos a poder hacer, ¿no? Como Jesucristo tenía el poder para hacerlo, pero Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Evidentemente, solamente comiendo el pan físico, no vamos a morir de hambre en este mundo, pero si tenemos la palabra de Dios en el corazón, ¿cómo nos va a dar la vida eterna? Tendremos la vida eterna, no la vida pasajera de este mundo, ¿no? Entonces, yo podía ver así también esta mañana, claro, la palabra de Dios es el que me va a dar la vida eterna, sino no el pan físico. Realmente también, ¿no? Como acerca de Abraham también expresaba, ¿no? El pastor, aunque ya Dios tenía la promesa, ¿no? Pero como Abraham no veía, ¿no? No recibía en su corazón la promesa. Siempre él estaba pensando, todo mi esfuerzo, mi trabajo, ¿quién va a heredar? Si Dios no me ha dado un hijo, no me ha dado un prole, entonces ¿quién va a heredar? Ese criado, así. Pero a la final tuvo que sacarlo, ¿no? Para que vea las maravillas, lo que Dios estaba preparando en la vida de Abraham. Así también, ¿no? En mi vida también tengo promesas, tengo muchas promesas, como en el libro de Isaías 59:20 dice, ¿no? Yo hace muchos años había recibido esta promesa acerca para mis hijos, dice, de tu boca no faltará mi palabra, ni de la boca de tus hijos, ni de los hijos de tus hijos. O sea, ¿cuánta generación me ha dado Dios para que no falte su palabra de mi boca? Entonces, yo solamente viendo la situación estoy viviendo, pero la promesa de Dios, ¿cómo estoy menospreciando? Estoy esperando que Dios también baje y venga y me saque afuera y me muestre las estrellas. Realmente estoy menospreciando la palabra de Dios. Dios ya me había dado la promesa. Yo solamente apoyando en esa palabra, en esa promesa puedo avanzar. Así también podías recapacitar esta mañana, ¿no? Con la predicación, con la palabra de Dios, que solamente la palabra. Un pasaje quiero compartir este tiempo, libro de Hechos 4:12.
Hechos 4:12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Realmente solamente en Jesucristo hay la salvación, no en otro ser, no en mi fuerza, no en mí mismo, ni en mi pensamiento. Solamente mi manera, mi pensamiento me trae dolor, angustia por no confiar en la palabra. Yo también esta palabra puedo ver, ¿no? Este tiempo tengo, ¿no? Como el año pasado, justamente por 26 de septiembre falleció mi papá, pero ya un año. Ese tiempo también mi mamá, ¿no? Se encuentra delicada ya hace como unas 2 semanas. Es por la edad, ¿no? Por el cuerpo cansado que tiene. Llorando a Dios, muchas veces le he empezado a compartir, pero también los hermanos de Caranavi viajaron para compartir. Ella siempre está como que, ay, yo miro mal a la gente, yo siempre estoy así, que la gente, que aquello así. Piensa que por sus obras ella tiene que ser salvo. Aunque mi papá fue salvo, hace muchos años creyó él fielmente a la palabra, has recibido. Pero le compartí eso, nunca has recibido. Hasta ahora ella dice, yo le hablo por teléfono, le digo, mamá, tú tienes que creer que Jesucristo ha llevado todos tus pecados. En el momento que Juan el Bautista le bautizó, le traspasó tu pecado, tus maldades, no te sientas con esa condenación. Sí, hija, dice, en el momento. Pero cuando vuelvo a llamar otra vez está, no, dice. Entonces, este tiempo, ¿no? Está delicada de salud. Yo justamente mañana voy a viajar también para poder ver, porque cuando falleció mi papá, también yo estaba delicada, no pude ir. Llegué cuando ya estaba tendida en la mesa y no tuve la oportunidad de poder conversar con él, ¿no? Entonces, orando a Dios también, yo este tiempo quiero viajar, aunque tiene vida, quiero compartir nuevamente el Evangelio, así. Entonces yo creo que dice que en ningún otro hay salvación sino en Jesús, entonces por eso con esta palabra, con esta promesa también quiero ir para que Dios le dé la gracia en este último tiempo. Quisiera pedirles también oración, ¿no? Por la salud de mi mamá y para que Dios, si tiene que recogerle, le recoja sin tanto dolor que ella está pasando, ¿no? Así esto quería compartir. Gracias. Sí, muchas gracias, hermana Angélica. Realmente Dios quiere mostrar sus maravillas en todo momento en nuestro ser. Por eso el testimonio, muy importante, ¿no? Es realmente la obra de nuestro Señor en nuestras vidas. Para el culto de la tarde, ¿no? Les pido también a los hermanos, aquellos que quieran testificar, puedan acercarse al presentador y hacerse anotar, ¿no? Seguro que todos quieren dar su testimonio realmente, mostrar cómo Dios trabaja en nuestra vida, ¿no? Así como un niño, ¿no? Quiere mostrar, Dios, mi papá me regaló esto. De la misma manera, ¿no? Nuestro corazón muy agradecido hacia nuestro Señor. Vamos a dar paso esta tarde van a hacer la presentación de los niños, el grupo de danza, con la danza Maneaba. Maneaba se van a presentar los niños muy alegremente. Podemos dar un fuerte aplauso a los niños para que también se puedan animar. Gracias. There's no place I'd rather be. Lingering in the ocean blue. I'd surf till the sun sets beyond the horizon. Flying by on a Hawaiian roller coaster.
Huchayo. Sí, nuevamente un fuerte aplauso para los niños. Es el corazón de nuestro Señor el cual se transmite, se lleva el Evangelio de esa manera. Por eso, ¿no? Nosotros hemos visto a los jóvenes, ¿no?, de la iglesia, cómo danzan, cómo están sirviendo el Evangelio. También así han sido como los niños, ¿no? Tan pequeños, hermano David, tantos hermanos, hermano Andy, Freddy, y crecieron y ya son grandes, ¿no? De la misma manera, sirviendo al Evangelio, Dios nos permite poder apreciar realmente y ser testigos de cómo Dios trabaja en sus vidas. Bueno, ahora sí, en la tarde, el punto más importante que podemos resaltar, la palabra de nuestro Señor. Para eso, ¿no?, el pastor Justo Álvarez nos va a dirigir. Podamos prestar atención, tomar nota, anotar los versículos y realmente que la palabra pueda trabajar en nuestros corazones. La palabra es la que nos da el aliento de vida. Adelante, pastor. Sí, buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? Sí, gracias a Dios nos permite un día muy bueno, ¿no? Y esta tarde vamos a ver la Biblia, vamos a buscar en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 18. 2 Corintios 4, 18. Sí, voy a dar lectura. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Y hasta el versículo 2 del 5 he leído. Y estoy muy agradecido, ¿no?, a Dios, también los hermanos de toda Bolivia, y no solamente Bolivia, diferentes, en nuestra misión, ¿no?, que está en todo el mundo, siempre estaba orando por la iglesia de La Paz, ¿no?, para que tenga su terreno. Pasaron, como muchos hermanos decían, hemos peregrinado en muchos lados, ¿no? Pero Dios es fiel, ¿no? Al final Dios nos permitió este lugar muy bueno, ¿no? Y es muy grande también. Y yo estoy muy contento, realmente. Estoy agradecido a Dios. ¿Ustedes están contentos, hermanos? Un lugar propio y cerca, ¿no?, de la terminal, bastante, para los hermanos que llegan de diferentes países también, ¿no?, y de departamentos, es muy cerca, ¿no? Sí. Esta mañana estaba muy agradecido a Dios porque escuchaba la palabra del pastor. El pastor estaba compartiendo acerca de la diferencia, ¿no?, entre conectarse con el corazón de Dios y conectarse con
el corazón de Satanás. Y él compartía en el libro de San Juan capítulo 2, 13:2, ¿no? Le explicaba que cómo Satanás, él engañó, ¿no?, al corazón de Judas, ¿verdad? Cómo Satanás busca, decía el pastor, una persona astuta. ¿Quién es una persona astuta? Compartía el pastor, una persona que en sí confía, es inteligente, confía en sí mismo, está por encima de los demás, ¿verdad? Yo puedo hacer esto, yo puedo resolver fácilmente toda esta situación. Entonces, por eso Satanás también, ese tipo de persona eligió a Eva, ¿recuerdan, no? Eva confiando en su... En realidad Dios preparó tanto para nosotros, que Dios preparó los árboles frutales, de toda especie, de toda clase, ¿no?, para nosotros, para los hombres. Y también Dios dio todo el fruto del mar, ¿no?, para que el hombre pueda disfrutar del río, de los árboles, las plantas frutales y toda la especie Dios creó para nosotros, para que nos enseñoremos, ¿cierto? Eso es el corazón de Dios. Pero si nosotros nos conectamos con el corazón de Dios, nosotros podemos tener esos beneficios. Vamos a ver una parte en el libro del Génesis, capítulo 6, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 6. Capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y eso nosotros heredamos, ¿no?, de Adán. Heredamos el pecado. Porque, como dije antes, Dios creó todo para nosotros, ¿verdad? Para que nosotros nos enseñoreáramos, viviéramos felices, tuviéramos todas las cosas. En ningún momento fue el plan de Dios ese, de que nosotros tuviéramos que sufrir. Porque Satanás, cuando se acerca a Jesucristo, le dice, también le está tentando, ¿verdad? Le dice, postrados me adorares, le dice, yo también te puedo dar tales cosas porque a mí me le fueron entregadas, le dice. O sea, Satanás está diciéndole a Dios que él reconocía que eso no le pertenece a él, ¿verdad? ¿A quién le pertenecía? A los hombres. Dios le creó para nosotros, para que vivamos felices. Pero él le dijo, a mí me fue entregada, le dice, y yo al quien quiero la doy. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo venía a la tierra, Él venía, dice, a deshacer las obras del diablo, ¿verdad? Él venía a parar el sufrimiento, ¿no?, de parte de nosotros, porque nosotros no podemos agradar a Dios. Los requisitos que Dios pone para que nosotros vamos al reino de los cielos son altos, ¿no? Y no hay dentro de la naturaleza humana algo que nosotros sí podamos cumplir. Por eso, como dice aquí, estamos destituidos, o sea, somos de continuo, solamente sale la maldad del corazón de nosotros. Pero de repente cuando uno le regala un ramo de flores a su suegra, ¿qué piensan ustedes? Que son buenos, ¿verdad? No es que esté mal regalarle un ramo de flores, ¿verdad? Pero en realidad cuando Dios ve todo lo que genera, lo que sale del hombre, de continuo solamente, ¿cuál es? La maldad. Cuando Judas pensaba, 30 piezas de plata, si yo lo vendo a mi maestro, yo me voy a comprar un lote o me voy a comprar algo. Entonces él empezó a pensar, ¿es cierto? De repente alguien le diría, sí, tanto tiempo estás con Jesús y no tenés nada, Judas, está bien. No sé quién se ponía del lado de Judas. Entonces, pero de repente él aceptaba ese pensamiento y empezó a actuar con ese pensamiento. Pero no se da cuenta que todo lo que
sale del corazón del hombre, le va a llevar a la muerte, ¿verdad? Es su sentencia de muerte. Podíamos ver resultado cuando Judas, leímos, ¿no?, el libro de San Juan, capítulo 13, versículo 2. Dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Dice, Satanás ya puso, ¿no? ¿Qué pone Satanás? Satanás sabe qué le gusta a usted, ¿cierto? Por eso él pone todas nuestras inclinaciones, nuestros deseos. Él sabe muy bien. Y Judas quería dinero, ¿cierto? ¿Solamente Judas quería dinero? ¿Ustedes no quieren el dinero? Un hermano dice, pastor, yo ya me voy a la mina. Yo estoy dejando a mi esposa con mis hijos y me quiero ir a la mina, quiero sacar oro. Y uno como pastor, ¿qué tiene que decirle? El proyecto que me muestra es muy elegante, ¿no? Voy a comprar una casa, también voy a dar diezmo, pastor, ofrenda para comprar el terreno. ¿Qué le parece? Entonces, es muy bueno, ¿verdad? Escuchándolo. Pero realmente, ¿por qué él habla así? Porque no se conoce. Porque en realidad cuando una persona va a la mina, ¿qué empieza a ver? De repente ya sacó un poco de oro, ya ni siquiera duerme, sigue cavando, buscando. Así de repente algunos amigos le invitan alcohol o cerveza. De repente aparecen otras jóvenes o señoritas que no es su esposa. De repente ya nunca sale de la mina, ¿verdad? Entonces, mejor es que esté con su esposa, que viva feliz, con lo que Dios le permite. Hermano, ¿para qué va a ir a la mina? Mire, sus hijos están creciendo muy bien. Hay necesidades, es cierto, pero nosotros orando a Dios, Dios siempre nos provee todas las cosas. Él es nuestro responsable. Y de repente ese hermano se fue a la mina. ¿Qué pasó? Después otras mujeres sacaron fotos, ¿no? Cómo estaba, y le enviaron a su esposa. Y su esposa también se puso mal. De repente ya ella por un lado y el otro por el otro lado. Finalmente, ¿qué pasó? Se separaron. Y los niños quedaron sin cabeza, ¿verdad? Pues si no hay papá, mamá también está tiene que trabajar duro para trabajar, para darle de comer. Y había muchas cosas así. Así Satanás realmente a nosotros nos mete pensamientos que son buenos o malos. Pero si una persona reconoce, dentro de mí, ¿qué sale? Yo tengo que diferenciar, ¿este pensamiento es de Dios o es pensamiento de Satanás, que quiere destruir mi familia? Hasta ahora yo puedo comer en una mesa donde hay 6 personas o 4 personas junto con mi familia, lo que Dios me permite. Hay veces que comemos muy bien, hay veces que también falta, pero estamos juntos, ¿cierto? Entonces eso es precioso. Pero si el papá se fue, no se sabe, de repente cuando está muy lejos el papá, llegan unas fotos extrañas. ¿Cómo se sienten los hijos? Y si hay hijas mujeres, las hijas de mujeres son más desconfiadas, ¿verdad? Son más celosas del papá. ¿Por qué papá hizo así? Se decepcionan, se sienten tristes y cualquier cosa puede suceder, ¿cierto? Por eso la iglesia siempre está cuidando. ¿Qué cuida? Nuestro corazón. Por eso la comunión con el siervo de Dios es importante. Si de repente antes de comer ese fruto, Eva le consultaba a Adán. ¿Adán le iba a explicar o no? Sí, ese fruto, si todos los árboles del huerto podemos comer, pero Satanás dijo que no, de ese fruto, dijo Dios que no comieras. O Eva decía, no, no podemos comer de ese árbol, ni podemos tocarlo. Y dijo Dios que no comiéramos de ningún fruto. Empezaba ella a distorsionar la palabra, pero si se acercaba a Adán, ¿iba a solucionar su problema o no?
Adán le iba a explicar, ¿no? No, tú puedes comer todos los árboles del huerto. Ciertamente el árbol de la ciencia del bien y del mal no vas a comer. No podemos comer, porque dijo Dios que vamos a morir. Entonces, ella estuviera resuelta, ¿verdad? No hubiera problema. Igual si nosotros consultamos nuestra vida con el siervo de Dios, cuando sabemos qué hemos recibido del corazón de Adán, vamos a ver el libro de Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 7. Romanos capítulo 7, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Romanos 8, 7. 8, capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Dice que todo lo que sale, el designio, ¿qué es un designio? Es una línea, ¿no? Marcada, y ya está marcada. Que no hay otro camino por donde irse, solamente una línea que ya está marcada. Todo designio del corazón, todos los designios, dice el 7, 8, 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra. O sea, todo lo que producimos nosotros es enemistad contra ¿quién? Contra Dios. Por eso el apóstol Pablo decía aquí en el capítulo 7, versículo 15, 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El 18 dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces el apóstol Pablo decía, yo trato, procuro, quiero hacer el bien. ¿Pero puede hacer el bien él? No. ¿Por qué dice? En el 18 está explicando, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Nosotros queremos vivir una vida correcta, pero como leímos el libro del Génesis capítulo 6, versículo 5, ¿qué dice? Cuando Dios nos ve a nosotros, ¿cómo nos ve? Como personas que de continuo solamente salen. Pero nosotros, ¿ustedes creen así? No, de mí siempre sale el mal. ¿Ustedes creen así? Si ustedes creyeran así, eso fuera muy bueno o malo. Claro, excelente sería, porque ustedes pudieran consultar por su vida de creencia, ¿verdad? No fueran manipulados, ni fueran engañados, ni estuvieran llorando, ni sufriendo. Cuando Lot se apartó de su tío Abraham, Lot, ¿cómo vía Sodoma y Gomorra? Vía, como dice, como un lugar de riego, dice, ¿verdad? Era muy hermoso. Habían árboles frutales, habían ríos, habían pastos para pastear su ganado. Todo parecía precioso, ¿verdad? Pero él miró. Su propia vista de él le engañó, ¿verdad? Porque ¿qué pasó con Sodoma y Gomorra? Fue destruido. Pero después Dios le dice a Abraham, ahora tú, Abraham, alza tus ojos y mira. ¿Quién está mirando por Abraham? Dios le dio la tierra, el sur, el norte, este, oeste, todo le entregó ¿a quién? A Abraham. Entonces, ¿quién está mirando por Abraham? Hermano, Dios. Nosotros cuando vemos la iglesia mirando, ay, falla, no tenemos terreno tantos años que muchas veces uno acepta el pensamiento de Satanás, murmura, ¿verdad? La culpa es de él, Pastor Andrés culpable, ¿sí o no? Misionera Luz también culpable, este tesorero.
¿No? ¿Para qué son unos negligentes? Son una tropa de ignorantes. Uno empieza a decir, ¿verdad? Pero así también Lot pensaba. Entonces yo me voy a quitar de mi tío y me voy a ir a buscar yo la vida, ¿me entienden? Yo voy a prosperar solo. Pero el resultado, ¿cuál fue? ¿Quién fue a rescatar a Lot? Abraham fue, ¿no? Fue con unos 300 soldados. ¿Cuántos soldados eran? 300 a rescatar a su. Imagínense 300 contra 5,000 soldados, no sé exactamente, eran 5 reinos. Pero ¿cómo él fue a rescatarlo con 300 soldados? Porque él tenía confianza en ¿quién? Dios está conmigo, ¿verdad? Dios me va a ayudar. Por eso hoy pastor también compartía, la confianza en nosotros mismos, nos lleva a la destrucción. ¿Verdad, hermanos? Nada cuesta tener un poco de comunión, pastor, yo tengo este proyecto, ¿no? Yo quisiera avanzar así. Entonces, ¿el pastor le va a ayudar o no le va a ayudar? Le va a decir, sí, hermano, avance, ¿no? Está muy bien. O consulte con este hermano que hace el mismo trabajo, ¿verdad? ¿Cómo va a hacer? Entonces, si nosotros tenemos la comunión, no vamos a sufrir, no vamos a evitar, ¿cierto? Porque Dios sabe que nosotros confiamos en nosotros mismos, ¿qué pasó? Vamos a fracasar. Cuando Judas pensó que iba a fracasar, no, él pensaba bien, él planificó bien, pero ¿cómo terminó su vida? Colgado, reventó su cabeza, perdido, ¿sí o no? Finalmente uno dice, no, ¿para qué voy a consultar? Yo estoy grandecito, ¿no? No necesito consultar. Pero ya hace su vida, se separó de su esposa. Dice que el peor fracaso de un hombre puede fracasar en varios, en negocios a veces uno porque no sabe, ¿no?, cómo se maneja o no pregunta. Pero fracasar de perder su familia, ¿eso es fácil? No creo, ¿no? Yo también soy padre, tengo 4 niñas, las 4 son mujeres, pero nunca pensé en esa parte. Pero muchas veces también con mi esposa hemos tenido dificultades, ¿no? Porque aunque yo estaba viviendo en la iglesia, yo también quería hacer, a veces hacía mi propio voluntad. Y podía haber, cuando uno hace su propia voluntad, no consulta, porque uno no sabe las cosas, ¿verdad? Debería consultar, pero no consulta, viene el sufrimiento. Por eso Dios nos quiere evitar, ¿verdad, hermano? La gente, ¿por qué sufre con el pecado hoy en día? La gente sufre con pecado, ¿por qué sufre? Porque él quiere resolver sus problemas, ¿verdad? El pecado. Pero la Biblia dice en el libro de Romanos 5, 19, que por un hombre que es Adán, entró el pecado al mundo, ¿cierto? O sea, el problema no es que usted va a resolver ese problema. Usted fue hecho pecador por Adán. Usted ya recibió la condenación, ¿cierto? La justificación también, ¿cómo la recibe uno? Por otro hombre. ¿Quién era ese otro hombre? Jesucristo, que Él pagó el precio del pecado, ¿cierto? Hoy en día la gente se quiere privar de tomar café, de comer el chancho, de hacer muchas cosas. Mucho pensamiento tiene el ser humano, ¿me entiende, no? Pero si viene la palabra de Dios, ¿Dios lo simplificó todo o no? Que Él ya lo pagó, Él canceló el precio de todos nuestros pecados. ¿Cierto, hermano? Eso es lo que Dios hizo para nosotros. Y Dios dice que nos llamó a nosotros ¿para qué? Para prosperarnos y bendecirnos. ¿Qué es lo que quiere Dios? Prosperarnos y bendecirnos. Ese es el proyecto de Dios. Darnos la gracia. Nos dio todo para que nos enseñoremos, dice, ¿cierto? Yo viviendo en Santa Cruz, claro, en mi tierra, ¿no? Cuando inició la iglesia, yo vi a los hermanos, igual, no tenían nada. Yo me recuerdo que había un hermano que tenía un taxi, un autito, y él era el hombre más rico de nuestra misión, porque los otros no tenían nada. Entonces cuando uno solo miraba, no tenían nada, no tenían casa, porque los hermanos eran del campo,
otros hermanos ni podían hablar el español, eran pobres así. Pero me recuerdo que el pastor le decía, hermano, nosotros lo primero que vamos a hacer es, vamos a construir nuestra iglesia, ¿entiendes? Nuestra iglesia vamos a tener, luego vamos a hacer el colegio, después vamos a hacer nuestra casa. Así empezaron los primitivos, los americanos, ¿no? Empezaron primero haciendo su iglesia y luego su colegio, ¿no? Posteriormente ya hicieron su casa, bien. Y ustedes todos van a tener casa. Cuando se miraban a sí mismos los hermanos, ¿qué van a decir? No, nos la está charlando el pastor. No creo, ¿cómo puede ser? Pero realmente el pastor ya había visto, ¿verdad? Cómo Dios en otros países había dado la gracia a los hermanos. Es como un secreto eso, ¿cierto, hermano? Y yo podía ver luego, todos los hermanos tienen su casa en Santa Cruz. Hasta el más pobrecito de los hermanos que yo decía, nunca en su vida va a tener un lote, ¿no? Ahora tiene 2 lotes y tiene su casa. Imagínense, hermano, no le estoy mintiendo, es verdad. Así Dios le dio la gracia a los hermanos. Y me recuerdo, mi mamá tampoco tenía la casa, pero mi mamá hoy tiene su casa. Me dice mi madre, es un milagro, no sé. A veces cuando tengo dificultad, dice, yo no le pedí esta casa a Dios, porque ella a veces quiere resolver. Mamá, no, Dios no, tú no vas a resolver, Dios va a resolver porque tú no le pediste la casa a Dios, pero Dios te la dio. Y si Él se la dio es porque Él va a resolver cualquier dificultad o no. Sí, así, hermano, yo podía ver, Dios le permitió la gracia. ¿El secreto cuál es, hermano? Primeramente nosotros conectamos nuestro corazón con Dios. Dios no nos llamó para que nosotros podamos servirle a Dios. ¿Cómo ustedes pueden servirle a Dios? Nosotros no tenemos la condición, ¿verdad? Para servirle a Dios. Un día Jesucristo entró a una casa de Simón el leproso. Y también había una mujer, María Magdalena, que salieron, dice, muchos espíritus de su cuerpo. Entonces, un día, de repente, esta mujer fue y trajo un perfume de alabastro que costaba 300 denarios. 300 denarios es 300 días de trabajo. No sé cuánto vale el día de trabajo, depende, ¿no? Vamos a pensar que vale 150. 150 por 300, ¿cuánto sería? O 100 por 300, unos 6.000 bolivianos, ¿no? 300 días de trabajo. Vamos a pensar que el día costaba 100 bolivianos. 300 días de trabajo, ¿cuánto sería? ¿A 100? Sí. ¿Ustedes usan ese perfume de 3.000 bolivianos? 30.000. Bueno, sáquenlo bien. No me recuerdo yo muy bien, ¿no? Entonces, no es muy complicado sacarlo, ¿no? Entonces, ¿y qué pasó? Esta señora viene y derramó el perfume, está llorando a los pies de Jesús, está con sus lágrimas también está enjuagando, mojando los pies de Jesús, está lavándolo, limpiándolo así. Y le está besando los pies. Está feliz ella. ¿Por qué derramó un perfume tan caro ella en los pies de Jesús? La gente afuera estaba diciendo, ¿para qué tanto desperdicio? No debería darle a Jesús tanto, derramar ese perfume y entregarle solamente para mojarle los pies. Ese es un desperdicio. ¿Así decía la gente o no? Y el que decía más era Simón. ¿Y Simón quién era? Un leproso. Y en la casa de un leproso, ¿cómo huele? ¿Huele bien? Está podrida sus llagas, ¿no? Pero Jesús le hace una historia, le cuenta a Simón. Simón le dice. Simón decía, si supiera quién le está lavando los pies y quién está besándole los pies, si fuera profeta se daría cuenta. Dice. Entonces, Simón piensa que Jesucristo no es nadie, que no es un profeta. Pero Jesús sabe o no sabe. Es Dios, Él sabía todo, es el Hijo de Dios. Entonces Jesús le dice, Simón, te digo una cosa. Mira, habían 2 hombres. Primero le dice, entré a tu casa. Primero le cuenta una historia. Habían un patrón, digamos, ¿no?
tenía 2 sirvientes. Uno le debía 50 denarios y el otro le debía 5,000 denarios. Y un día lo llamó a los dos, este patrón, ¿y qué hizo? Y le perdonó la deuda a los dos. ¿Cuál de los dos va a amar más? ¿Cuál va a amar más? Y Simón le dijo, al que se le perdonó 5,000 denarios. Un ejemplo, ¿no? Y Jesús le dijo, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, ni me diste un beso, ¿entiendes? Ni me ungiste con aceite. Pero ni bien entré, ni siquiera a su casa de esta mujer, ¿no? Pero ni entré a tu casa y esta mujer ha venido y ha estado enfagando con sus lágrimas y ha derramado un perfume tan caro por gratitud. Porque le dijo Dios, yo te perdoné tus pecados a ti, Simón, y le perdoné también, ¿a quién? A María. Le perdoné a los dos, pero ¿cuál de los dos ama más? Al que se le perdonó más. ¿Me entiende, hermano? ¿Quién puede servir a Dios? ¿Quién puede servir a Dios, hermano? ¿Cuál es usted? ¿En qué posición está? ¿En María o Simón el leproso? ¿Acaso Dios no le perdonó también a Simón el leproso? ¿Le perdonó también a María o no? Pero ¿quién vino? ¿Quién tiene gratitud? ¿Quién tiene agradecimiento? El que realmente reconoce, ¿no? Yo tenía que ir ¿a dónde? Al infierno, ¿me entiendes? Pero gracias a Dios que Él derramó su sangre, me limpió. O sea, ¿qué puedo? Este perfume es algo insignificante para lo que Dios derramó, la sangre preciosa para mí. Entonces, en el corazón de esta mujer, ¿está feliz o no está? Está contento. La gente que murmuraba, ¿acaso no fue limpiada? ¿Fue limpiada o no fue limpiada? Sus mismos discípulos también decían, ¿para qué tanto desperdicio? Debería vendérselo a alguien que tiene plata y esa plata repartirla a los pobres, ¿verdad? Realmente, hermano, así nosotros muchas veces Dios nos muestra el corazón, no tiene agradecimiento a Dios. Dios no nos está obligando a nosotros que nosotros tenemos que hacer esto, ¿no? Quiere que espontáneamente nazca en su corazón, ¿verdad? ¿De dónde Dios lo sacó a usted? ¿Me entienden? ¿En qué posición estaba usted? Estaba, como decía el apóstol Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo? De muerte. Y daba gracias a Jesucristo porque Él derramó su sangre. Así que por la fe nosotros entraremos al reino de los cielos. Amén, hermano. Eso es lo que nosotros tenemos la herencia que Dios nos dio. Entonces, ¿cómo podemos agradecer a Dios? Dios nos está exigiendo, nos está poniendo una pistola en la sien o en la frente para que le ofrendemos, le diezmemos. No, nuestra iglesia no funciona así, ¿cierto, hermano? ¿Quiénes sirven a Dios? Realmente alguien que entendió, yo tengo mi familia, yo quisiera también que mi familia escuche este evangelio, ¿verdad? Entonces construye, prepara el ambiente. Amén, hermano. Usted también cuando viene a la iglesia tiene que pensar, Cristo murió. También nosotros tenemos que vivir, ¿no? Negándonos cada momento. Porque sale nuestro pensamiento, nuestros deseos. ¿Y dónde nos quiere arrastrar? Para salirnos de la iglesia, seguirnos, nosotros convertirnos en arquitectos de nuestras vidas, pero el resultado ¿cuál va a ser? Va a sufrir. Amén, hermano. Dios quiere evitar todo eso. Por eso todos los viernes, domingo, en nuestra martes de casada, ¿no? También de casado tenemos reuniones, ¿sí o no? ¿Verdad, hermano? ¿Para qué? Para ayudar nuestra vida espiritual, para otra vez animarnos unos a otros, porque viene desánimo, ¿no? Satanás día y noche dice, a nosotros nos acusa, día y noche, ¿verdad? Por eso Dios cada día quiere darnos la esperanza. Amén, hermano. También este domingo recordando la palabra que nosotros hemos escuchado del siervo de Dios que decía, se recuerda, ¿no? Pastor compartía, yo no puedo confiar en mi corazón, ¿cierto? ¿O puedo confiar? No, a mi corazón de continuamente sale la maldad.
pero meditando, pensando en su palabra, a este pensamiento, Pastor Osupar siempre él nos enseña a nosotros, ¿no? Él es una persona que tiene un pensamiento profundo así. Él piensa bastante. Dice, cuando viene este pensamiento, ¿de dónde viene este pensamiento? ¿Este viene de Dios? ¿O de dónde viene este pensamiento? ¿Verdad? Él piensa. Pues Satanás muchas veces puso ese deseo en Judas. ¿Qué le puso? ¿Entregar a quién? A Jesús. Pero ese pensamiento, ¿de dónde vino? ¿De Jesús vino? ¿De dónde vino? ¿Y dónde le llevó? ¿Resultado cuál es? La muerte, ¿verdad, hermano? Así también, esa es nuestra vida nosotros. Depende de nosotros qué decidimos, qué aceptamos cada día. Amén, hermano. Por eso la iglesia a nosotros nos ayuda, nos cuida, nos protege. Unos con otros, los hermanos teniendo comunión, preguntando también. Así podemos avanzar. Amén, hermano. Sí, hasta aquí voy a compartir, voy a orar. Oremos. Padre, le damos gracias, Señor, en esta tarde que nos permite poder compartir su palabra, Señor. Recordar también esta mañana cómo su siervo nos compartía la palabra de Dios, Señor, que una persona que es astuta, que Satanás busca ese tipo de personas para que ellos acepten fácilmente su pensamiento, su proyecto de Satanás, y el resultado es la muerte, el sufrimiento de las personas, Señor. Y cuando nosotros leemos la Biblia, muchos casos que, como Noemí, que se apartó de Belén, se fue a otras tierras como Moab y perdió sus 2 hijos, su esposa, Señor. Satanás siempre nos incita a nosotros para que salgamos fuera de la protección, de la cobertura de la iglesia, para que sigamos nuestro propio deseo, nuestro pensamiento. Y cuando Él nos ve alejados de la iglesia, Él nos hace el daño y nos hace una vida difícil. Y finalmente así perdemos muchas cosas y estamos envueltos en la tristeza, Señor. Dios nos quiere evitar cada momento esa vida, quiere que nosotros vivamos una vida plena, con esperanza y lleno de gozo dentro de Jesucristo. Señor, le doy gracias en esta tarde y así oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.